Bienvenido a la sección de enseñanzas en línea de Jesus Worship Center. Tenemos un mensaje especial para ti. Visita nuestra página de internet www.iglesiadoral.org y conéctate con nosotros. Encontrarás mucha información acerca de nuestro ministerio. También podrás dar una ofrenda y de esta forma nos permite seguir llevando la palabra de Dios a mucha gente. Ahora disfruta este mensaje para ti. Vamos directo a la palabra. Ahí vamos a estar compartiendo en esta noche un tema que a mí me apasiona bastante, me gusta bastante. Y tiene que ver mucho con lo que el pastor Frank estuvo compartiendo en las últimas 2 semanas sobre nuestra búsqueda de Dios. Busquemos a Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí durante los servicios el domingo, el pasado jueves, el domingo anterior? Él estuvo compartiendo una enseñanza poderosa. Si usted no pudo estar en alguno de los servicios, llévese esas enseñanzas, esas prédicas. Son maravillosas, son algo que todos nosotros necesitamos escuchar y refrescar, no solamente en nuestras memorias, pero en nuestros corazones, recibir esa palabra, porque nosotros como hijos de Dios, si somos cristianos, tenemos que buscar a Dios y Él será encontrado. Y en estas enseñanzas que el pastor trajo, Él nos estuvo hablando sobre en nuestra búsqueda de Dios, cuando buscamos al Señor, cómo es que eso es lo que trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Él decía que Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero Él no manifiesta su presencia en todo lugar y en toda vida. Él solamente manifiesta su presencia, que es su Santo Espíritu, cuando hay alguien que le busca, cuando hay alguien que le anhela, cuando hay alguien que persigue a su Señor. Amén. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y Él nos explicaba que a través de la presencia de Dios, cuando viene su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, esa presencia nos bendice, esa presencia nos prospera. Esa presencia, es el Santo Espíritu, que es nuestro ayudador perfecto, ayudador por excelencia, es el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos da dirección. Porque ¿cuántos saben que la vida está llena de muchos caminos? Y hay muchas decisiones, muchas maneras en que nos podemos conducir, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, su presencia es manifestada, Él nos muestra la dirección perfecta y exacta. Tal vez no es la dirección que a ti más te guste o que la que más te convenga, pero nuestro Padre Celestial, que es bueno y es un Padre perfecto, Él conoce lo mejor que es para ti. Y Él va a manifestar precisamente la dirección que tú debes escoger para que tú estés en una condición de bendición y prosperidad. Pero hay algo maravilloso que la presencia de Dios trae a nuestras vidas, y es la convicción de su Santo Espíritu. Es el convencimiento. Cuando decimos convicción, estamos hablando de que Él nos convence. Es algo que tú en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, tú sabes que es algo que es cierto, que es verdadero y que es lo correcto. Esa es la convicción del Espíritu Santo. La presencia de Dios no es lo que te mantiene en el curso correcto en la vida. Escuchen lo que estoy diciendo. La presencia de Dios no es lo que te mantiene en el curso correcto en tu vida. La presencia de Dios es la que te guía y es la que te aconseja. Pero es la convicción del Espíritu Santo la que te va a dar la firmeza para tú decidir correctamente, mantenerte en el curso correcto, o es que si tienes que cambiar de curso, ¿cuál es el curso que tienes que tomar? Es la convicción de su Santo Espíritu. Porque muchas personas dicen, bueno, yo busco a Dios, pastora Zaida. Yo oro, yo leo la palabra, yo hago todo lo correcto. Sí, pero está de tu parte. Tomar las decisiones correctas, ser firme en las decisiones, conforme a la convicción que el Espíritu Santo ha traído a tu vida. Porque muchos piensan, es lo que a mí me gusta, es el plan que yo tengo, es el sueño de mi vida. Mire, si nosotros nos fuéramos a dejar por la bobería que uno se le mete en la cabeza, ¿dónde estuviéramos muchos de nosotros? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Sí, especialmente cuando somos jóvenes. Ya nosotros cuando estamos en una edad más avanzada, pues claro, la sabiduría de la vida pues nos enseña. Pero las personas que son más jóvenes, los adolescentes, los niños, los que están en edad universitaria, a veces es bien difícil poder entender estas cosas porque todavía están en esa edad, ¿verdad?, de muchos impulsos, ¿verdad? Manejar su vida a veces de impulso. Lo triste es que muchos de nosotros que somos adultos también nos dejamos llevar mucho por los impulsos. Y es mejor dejarnos llevar por la convicción del Espíritu Santo, de dejarnos llevar, ¿verdad?, por esa convicción que nos va a ayudar a tomar decisiones, a ser firmes y mantener el curso correcto. El Espíritu Santo es el que nos capacita para que nosotros podamos decidir, tomar las decisiones correctas para pararnos
firmes con Dios y firmes en Dios. Y ese es el mensaje de esta noche que yo les traigo. De que nosotros como hijos e hijas de Dios, si decimos que somos cristianos, nuestra vida tiene que demostrar que nosotros estamos parados firmemente con el Señor y en el Señor. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche. Nosotros tenemos el Espíritu, como dije, que nos capacita para tomar las decisiones correctas, para nos firmes en Dios. Pero hay algo que tú tienes que participar, que tú tienes que hacer, algo que es tu responsabilidad. Y es que tú tienes que ejercer tu libre albedrío. Dios nos creó a cada uno de nosotros con libertad para decidir por el bien o por el mal. Decidir por Dios o decidir por otro. Eso es algo que cuando Dios hizo al ser humano, le dio a cada uno de nosotros. Dios no está interesado en controlarle la vida a nadie. Porque si hubiera sido así, cuando Él creó al hombre y la mujer, Él hubiera creado dos máquinas, dos robots, que todo el tiempo lo que iban a hacer era lo que Él dijera, cuando Él dijera y como Él dijera. Pero Él dio libertad, libre albedrío para tomar decisiones. Y en esa libertad es como Dios trata con nosotros. Amén. Así es como nosotros demostramos nuestra lealtad y nuestra fidelidad al Señor. Ahí es donde Él realmente sabe dónde está tu corazón con Él. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda para nosotros ejercer este libre albedrío. Es basado en la convicción del Espíritu que nosotros vamos a ejercer esta libertad de escoger. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16. Porque aquí es donde ustedes van a ver perfectamente el corazón de Dios, cómo nos ha dado la libertad. Y dice así, Deuteronomio 30, 15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Estoy leyendo de la nueva versión internacional, de la versión porque el lenguaje es un poco más sencillo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Fíjense que dice, hoy te doy a ¿qué? A elegir. Hoy te doy a escoger entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Esta escritura, estos dos versículos son claves. Es probablemente una de las escrituras que más me gusta en la Biblia por varias razones. Primero, aquí el Señor claramente establece y declara cómo Él te da a escoger. Y fíjate lo que te da a escoger. Él te dice, tienes para escoger entre la vida y la muerte. Tú decides si tú vas a vivir por una eternidad o vas a tener una eternidad de muerte que es separación de Dios. Por eso Él envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darnos vida eterna. Pero es tu decisión decidir que Jesús sea tu Señor y Salvador y recibir la vida eterna. Pero también te da a escoger entre el bien y el mal. Él te dice, en tu vida, tú vas a escoger hacer lo bueno o vas a escoger hacer lo malo. Es tu decisión. Pero fíjate cómo Él nos da instrucciones con esa elección, con lo que vamos a elegir, en esa libertad que Dios te ha dado. Él ahora te da instrucciones porque dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Esas son las instrucciones que el Señor dice, tienes libertad para decidir, pero como yo soy un Dios bueno, un Dios que te ama incondicionalmente, yo quiero que tú escojas el bien y escojas la vida. Sigue mi palabra, sigue mis caminos, porque lo que yo tengo para ti es muy bueno, es mejor de lo que tú te puedes imaginar. Y entonces luego al final en el versículo 16 viene lo que es la promesa. Y si ustedes se dan cuenta cuando ustedes estudian la palabra, mucho de lo que leemos en la Biblia está la parte de lo que es las instrucciones, es lo que el Señor te indica que tú debes hacer, te da a escoger, pero entonces siempre lo sigue una promesa. Una promesa. Y la promesa en esta palabra dice que así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Así que si tú en tu libre albedrío, en tu libertad, tú escoges seguir al Señor, obedecer su palabra, establecerla por obra en tu vida, dice que tú vas a vivir y vas a ser bendecido. Él va a bendecir tu vida. Y no solamente eso, que Él va a bendecir tu descendencia. Muchos de nosotros estamos aquí en este lugar, muchos de nosotros tenemos la bendición y la prosperidad de Dios porque nuestros antepasados, sean nuestros padres o abuelos,
Eso ya lo habían establecido en el pasado para nosotros. Estamos disfrutando, nosotros estamos recogiendo cosecha de nuestros antepasados. De igual manera, si nuestros antepasados cosecharon para mal, muchos de nosotros estamos viviendo en lo que ellos cosecharon para mal. Pero qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de romper ese patrón, romper esa maldición que viene a través de los antepasados y entrar en la bendición que tiene Él para nosotros, parándonos firmes con Él y en Él. Amén. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Uno de los ataques principales que Satanás trae contra un hijo o una hija de Dios es que tú comprometas el nombre de Jesús y que comprometas la palabra de Dios. Que comprometas tus convicciones, tus valores como hijo y como hija de Dios, como cristiano. Eso es uno de los ataques principales. Y desafortunadamente esto es lo que estamos viendo en mayor crecimiento en la iglesia evangélica cristiana, no solamente en los Estados Unidos, pero en todas las naciones. Como hay gente que se dice llamar pueblo de Dios, pero están comprometiendo la palabra. Y a veces no es solamente comprometiendo la palabra, están torciendo, manipulando la palabra de Dios para justificar los anhelos y los deseos de la carne, para justificar a seres amados. Y eso es algo muy peligroso porque eso nace en el corazón de Satanás, porque eso se llama rebeldía en contra de Dios. Y si decimos que somos pueblo de Dios, vamos a mostrar a través de nuestras convicciones y valores, vamos a pararnos firmes en lo que la palabra de Dios es, porque la palabra de Dios es el corazón de Dios. Cada instrucción de la palabra, cada promesa de la palabra muestra el corazón de nuestro Padre Celestial, del Dios todo creador. Entonces este es uno de los ataques principales que Satanás trae contra la iglesia, contra nosotros, los hijos de Dios. Por eso tenemos que ser decisivos y firmes, decisivos y firmes, decisivos y firmes. Para muchos de nosotros eso es bien difícil. A mí me cuesta entender eso un poquito, porque yo toda mi vida, mi mamá me decía que cuando yo decía sí era sí, cuando decía que no era no. Y ahí me paraba y no me movía nadie. Entonces a mí me cuesta un poco difícil con las personas que están por acá un día. Ah, no, pero entonces ahora me conviene por acá. Ay, no, bendito, déjame pasarle la mano, porque tú sabes el nene de mamá. Entonces para mí es un poco difícil. Yo le digo, Señor, dame paciencia y dame gracia y favor para yo predicar esta palabra y no caer pesada. Porque yo lo que quiero es que sea el Espíritu Santo ministrándole a cada uno de ustedes, para que ustedes vivan en bendición, en prosperidad, para que sus caminos sean los caminos del Señor y tengan vida y tengan bien. Entonces, ese es el ataque que trae el enemigo. Pero la palabra de Dios está llena de consejo. ¿Cuántos sabían eso? La palabra de Dios está llena de consejo, pero también está llena de avisos y de alertas. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de entrar en la palabra, y a mí me encanta eso, cuando tú te metes en la palabra y tú comienzas no solamente a leer una historia, tú comienzas a mirar la palabra desde otra perspectiva de qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Qué es lo que busca Dios conmigo? Porque Él quiere algo contigo, Él tiene algo para ti. Y cuando tú te metes en la palabra, tú vas a encontrar el consejo, las instrucciones, la dirección, las promesas. Y es algo maravilloso. Y esta es la importancia de nosotros estar llenos de la palabra de Dios. Porque si vamos a estar parados firmemente con Dios y en Dios, quiere decir que nosotros tenemos que estar llenos de su palabra. Por eso es importante congregarnos, venir a la iglesia, escuchar las prédicas, las enseñanzas. Es bueno tener tiempo leyendo la palabra. Si vamos a leer libros que están basados en la palabra de Dios, porque eso es vida para nuestro espíritu, vida para nuestra vida, para la vida interior del hombre interior, para nuestras familias. Entonces la palabra es sumamente importante. Yo quiero que ahora vayamos a Romanos 13, versículo 11 en adelante. Y voy a hacer un comentario. Romanos 13 es un capítulo bien interesante. Comienza hablándole al pueblo de Dios, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando al pueblo de Dios, a los cristianos. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y Romanos 13 comienza hablando sobre la sumisión a las autoridades y lo importante que es para Dios que nosotros estemos sometidos a autoridades. Inclusive habla sobre las autoridades de gobierno, las leyes.
Entonces, si a usted le interesa ese tema de por qué nosotros tenemos que estar sometidos tal vez a gobiernos que no nos gustan y a las leyes que no nos gustan, lea el capítulo 13. También el capítulo 13 habla sobre el amor al prójimo, la importancia de lo que dice la palabra sobre amar a nuestros hermanos, hermanas, pero también a la gente que está fuera en el mundo, porque dice en Romanos 13 que amar al prójimo, ahí es donde se cumple toda ley y todo mandamiento. ¿Cuántos se acuerdan de los 10 mandamientos, verdad? Del libro de Éxodo dice: no matarás, no adulterarás, no robarás, no esto, lo otro. Bueno, si tú amas a tu prójimo, ya tú ahí estás cumpliendo con todos los mandamientos. Pero ya al final del capítulo 13, entramos al versículo 11, ahí ya todo cambia. De instrucciones sobre someternos, de amarnos, el apóstol Pablo cambia el giro del capítulo 13 y comienza con una alerta y un aviso al pueblo de Dios. Y dice así, versículo 11, dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En el versículo 11, y esto voy rapidito porque yo quiero que el tiempo me alcance. En el versículo 11, el primer aviso: hagan conciencia, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Tenemos que hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo actual. Yo sé que mi esposo se ha parado aquí y dice: no miren noticias, no hay que estar mirando el noticiero. Bueno, miren, yo no quiero ir en contra de lo que dice mi esposo porque Dios me libre, pero usted sabe que es bien importante estar informado de lo que está ocurriendo en el mundo. Ustedes saben por qué, porque si usted mira lo que está ocurriendo en el mundo, usted lee noticias, periódicos, usted mira el internet y todo eso, usted se empieza a dar cuenta que lo que la palabra relata, lo que Dios nos ha dicho, se está cumpliendo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y eso nos hace conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no podemos vivir en una negación religiosa, en this religious denial. Negación religiosa. Ay, no, porque el Señor es bueno, Él es amor, todo para bien, qué sé yo. Ay, a mí nada me va a tocar. Y vivo, tú sabes, en una burbuja religiosa. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos guarda y nos protege, pero nosotros, dice la palabra aquí el apóstol Pablo, tenemos que estar conscientes de los tiempos en que estamos viviendo. Inclusive, en ese versículo dice que tenemos que despertar del sueño. La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. ¿Cuántos sabían eso? Por lo menos en este país, gracias a Dios por un remanente. Me fascina cuando yo me meto en las redes sociales, cuando yo me meto en el internet y yo veo a gente como Franklin Graham, un hijo de Dios, un hombre que es profeta, un hombre que se para y dice la verdad tal como es. Él no se compromete con nada ni con nadie, él está comprometido con el Señor. Gloria a Dios por la vida de ese hombre y por muchos más que continuamente no se están comprometiendo, se están parando firmes. Y hay ataques y atentados contra su vida porque Satanás los quiere eliminar. Pero hay una iglesia que está dormida. Y dice aquí el apóstol Pablo, fíjense, esto más de 2000 años atrás, él escribió esto y dice: despierten del sueño. O sea, que las trampas del enemigo de hace 2000 años todavía se están haciendo. Porque yo te voy a decir una cosa, Satanás no tiene nada nuevo. Él no ha inventado nada nuevo. Todo lo que está ocurriendo hoy en día ha ocurrido anteriormente. Lo que pasa es que ahora somos más de 7 billones de habitantes en la tierra. Tenemos las redes sociales, tenemos el internet, la televisión, y es como que viviéramos con los 7 billones de gente, todo el mundo metido en la misma casa. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Cierto? Ok, ¿me están entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo aquí viene con este aviso, esta alerta de que hagan conciencia del tiempo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. Despierten del sueño, salgan de la complacencia, del conformismo, de quedarnos de brazos así, cruzados. Muchos de nosotros ahora mismo estamos aquí sentados. Ajá. Y salimos por la puerta. Ajá. Tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, activos. Pararnos firmes, llamar lo bueno, bueno y lo malo, malo en el nombre de Jesús.
Y si a alguien no le gusta, el problema de ellos con Dios. Amén. Como hijos e hijas de Dios estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Si nosotros no somos esa sal y esa luz, como Jesús nos dijo en los evangelios que teníamos que ser en el mundo se sigue poniendo peor y peor. Y va a seguir peor y peor. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está dormida. Una iglesia que no sabe los tiempos que estamos viviendo. Para reconocer los tiempos en que estamos viviendo, no solamente vamos a mirar Fox News y CNN y vamos a estar en internet. No, nosotros tenemos que estar metidos en la palabra. Porque cuando tú conoces lo que la palabra de Dios dice, tú vas a reconocer las señales y los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo es que Dios se está moviendo? Vas a reconocer las trampas de Satanás, porque como yo dije antes, lo que él usó hace 2000 años es lo que él está usando ahora. Él no tiene nada creativo, él todo lo imita, él todo lo repite, él está en un reciclaje totalmente todo el tiempo. Pero cuando tú conoces la palabra, ya tú sabes por dónde viene la cuestión, viene la cosa. Reconocer los tiempos. Y dice ahí que la noche está avanzada. En otras palabras, las tinieblas han avanzado mucho. En el tiempo de Pablo, las tinieblas estaban avanzando mucho. Imagínense ahora con más de 7 billones de habitantes en la tierra. Las tinieblas están avanzando mucho. Hay mucha oscuridad porque no hay luz. Y adivinen quién es la luz. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, los llamados pueblos de Dios, somos la luz y somos la sal. Si nosotros no alumbramos en las tinieblas, nadie lo hará, porque eso es lo que Dios ha delegado sobre nosotros. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros nos tenemos que amoldar a lo que dice la palabra de Dios, que es el corazón de Dios. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú vas a hacer lo que Dios dice que tú debes hacer. No lo que el mundo está loco. Siempre ha estado loco. No es nada nuevo. Pero para mí es algo impresionante, increíble, cómo la gente se amolda a este mundo. Los cristianos, nosotros. Yo me he amoldado en muchas cosas al mundo. Yo lo reconozco. Algunas cosas no tan malas y otras no tan buenas. Todos somos culpables de eso, pero el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo es eso de la transformación a través de nuestra mente? Es la palabra. Nuestra mente es renovada, o sea, nuestra creencia, nuestras convicciones vienen a través de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo revela su palabra a nuestro corazón, nuestra mente es automáticamente renovada. Ya lo que tú pensabas que estaba bien, ya tú dices, no está bien. Aquello que yo hago, aquello que yo digo, aquello que yo estoy mirando, no es bueno. Porque la palabra, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, te lo revela a tu corazón. Y ahí es donde viene la convicción del Espíritu Santo que yo dije al principio. Es lo que nos mantiene firmes con Dios y en Dios. En el versículo 12 dice que dejemos las obras de la oscuridad. Dice: la noche está muy avanzada, se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Básicamente, claro, dejar las obras de la oscuridad es otra instrucción. Significa dejen el pecado, dejen la poca vergüenza. Esa es la oscuridad. ¿Qué hay en la oscuridad? Falta de luz. Dejar el pecado, huir de las tentaciones. Hermanos y hermanas, familia de Dios, ¿qué se hace con las tentaciones? Huimos. Tienes que hacer como José. Cuando esa mujer le trató de echar mano, ese mandó a correr. ¿Qué hizo José? Corrió.
Cuando tú juegas con las tentaciones, con los dardos del enemigo, vienen por aquí primero la mente, los ojos y los oídos. Y tú empiezas a entretener eso, ya perdiste. De las tentaciones se huye. Se huye. Y dice que nos vistamos de la armadura de luz. Si nosotros vamos al 6º capítulo de Efesios, el capítulo 11 en adelante, habla sobre la armadura espiritual, que son armas que Dios nos ha dado como creyentes para nosotros revestirnos. No es que realmente usted se va a poner una armadura física, es una armadura espiritual. Y aquí le llama armadura de luz. Habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla del escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Habla de la coraza, del yelmo, de la salvación. Es una armadura que nosotros como soldados del Señor, como pueblo del Señor, tenemos que estar revestidos. Y aquí Pablo nos los recuerda. Primero nos dice que dejemos las obras de la oscuridad y entonces luego que nos vistamos de la armadura de luz. Versículos 13 al 14, aquí continuamos finalizando el capítulo 13 de Romanos. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor, versículos 13 y 14. Vivamos decentemente. ¿Cómo vamos a vivir? Decentemente. Como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Ahora, cuando usted lee ese pasaje, esa parte, ¿qué es lo que le recuerda? Decentemente, libertinaje, inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que le recuerda? Tal vez el mundo en que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo. Más bien, las instrucciones, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no se preocupen de estar satisfaciendo lo que la carne siempre le está pidiendo. Vivir decentemente. Aquí está hablando sobre la consagración. Cuando usted estudia la Biblia y usted lee la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se usa la palabra consagración continuamente. El término consagración, que significa estar separado para Dios. Si tú dices que eres cristiano o cristiana, si tú dices que eres pueblo de Dios, tú tienes que estar consagrado para el Señor. Tú tienes que estar apartado y separado. Esto no quiere decir que ahora yo me voy a mudar, tú sabes, allá a una montaña, a una cima, y voy a vivir como Juan el Bautista, tú sabes. Sí, porque hay gente que se piensa que es eso. No, es que en la vida que te ha tocado vivir, donde el Señor te ha puesto, tú vas a estar separado del mundo, de las cosas del mundo, del pecado, para vivir para Dios. Y créanme que ahí es donde está la bendición y la prosperidad. Nuestra vida no va a ser perfecta, vamos a cometer errores, vamos a pecar, porque es nuestra condición pecaminosa, es nuestra carne. La perfección no existe. Si alguien a ustedes le dijo que la perfección en Cristo es posible, le metieron un cuento, le dijeron una mentira. Pero sí vamos en un proceso de gloria en gloria, de victoria en victoria, nos vamos acercando a ese punto donde realmente, no de perfección, pero donde Dios dice, sé que tu corazón es que tú me quieres complacer. Yo sé que tu corazón es que tú me quieres obedecer. Pero la consagración habla de la separación del mundo y entregarnos totalmente al Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vivimos en la ciudad de Miami, pero no somos de la ciudad de Miami. Que todo el relajo que hacen en la ciudad de Miami, vamos para allá. Vivimos en Miami, pero no somos de Miami. ¿Me doy a entender? En la Biblia, amén, si se lo van a dar, se lo dan al Señor. Apartados y separados para Dios, y las buenas obras que dan buen fruto, porque ahí es donde Dios de verdad está bien interesado en nosotros. Dios está bien interesado en bendecirnos,
en prosperarnos. Ese es su corazón porque Él nos ama, somos sus hijos y Él es papá. Pero donde realmente Dios está bien interesado es que nosotros, nuestras obras, nuestro camino en Él, dé mucho buen fruto. Que nuestras vidas muestren buen fruto. No fruto podrido, buen fruto. ¿Y tú sabes para qué son los buenos frutos? No para que tú me la comí. No. Los buenos frutos son para bendecir a otros. Para dar testimonio de que nuestro Dios es un Dios hermoso, bueno, amoroso, dador de vida, que bendice y prospera. Para eso son los buenos frutos. Y por último, para terminar, quiero que vayamos a Juan 15, versículo 1 en adelante. Juan 15. Pararnos firmemente con Dios y en Dios. Tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. Tenemos que estar conectados a su Santo Espíritu. Vivir en nuestras convicciones, en nuestros valores. Lo que su palabra nos dice, lo que su Espíritu Santo nos convence, la convicción de su Espíritu. Pero mira lo que dice Juan 15, uno dice, este es Jesús hablándole a los discípulos. Dice, yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. La vid es la planta del cual salen las uvas. Y fíjense que él no dice, yo soy la vid. No dice, yo soy la vid verdadera, porque hay vids que no son verdaderas. Hay troncos, hay plantas, hay cosas que no son verdaderas, no son reales, no son las correctas. Yo soy la vid verdadera, solamente Jesús es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, mi Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Nosotros no podemos dar fruto si no permanecemos en Jesucristo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesucristo? Si tú dices yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, quiere decir que tú eres discípulo de Cristo. Discípulo es aquel que pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Y Jesús es nuestro maestro. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí está la promesa. Fíjense todas las instrucciones, todo lo que el Señor es, el consejo, las instrucciones, lo que el Señor está impartiendo. Y al final, como dicen los americanos, viene el punchline, la promesa. Pidan, pero tienen que permanecer en Él y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Padre, Dios Padre es glorificado cuando tú das frutos en Él. Pero también así es como tú das testimonio primero a Dios y luego a los que te rodean de que realmente tú eres un discípulo de Cristo. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer en Jesús, en su palabra. Esto no es que nos vamos a convertir en unos religiosos fanáticos, como a veces vemos gente. Pero es ver los frutos. El mismo Señor lo dijo, por los frutos los conoceréis. Se levantan profetas, apóstoles, falsos maestros. Jesús habló sobre eso. Dijo, son falsos, no son verdaderos. ¿Y cómo vamos a saberlo? Porque por los frutos los conoceréis. Pero ¿cómo vamos a conocer frutos si no sabemos lo que la palabra habla de lo que son buenos frutos? Tenemos que estar conectados a la palabra. Tenemos que estar en oración. Pueblo, los tiempos que estamos viviendo,
tenemos que estar conectados al corazón de Dios. Si no, vamos a ser engañados. Vamos a caer en cosas falsas. Nuestra vida estará llena de tinieblas. No seremos la luz y el sal que Dios nos ha llamado a ser. Si todos inclinan su rostro, por favor, y me apoyan en oración. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Significa permanecer firmes en Él. Firme a través de nuestras convicciones, realmente nuestros valores. Pero más allá de permanecer en Él, de la única manera que podemos permanecer en Él, primero es tenerlo a Él. Tener a Cristo Jesús como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Tal vez tú nunca has escuchado esta palabra, tal vez nunca escuchaste de Jesús, de la obra redentora de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario. Tal vez es la primera vez que tú vienes a una iglesia cristiana, tal vez no. Tal vez has venido muchas veces, has frecuentado, pero nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dice la palabra que con nuestra boca confesamos para salvación y con el corazón creemos para justicia. Hay que confesarlo. Hay que declarar que Jesús es tu Señor y Salvador. Pero no solamente que sean palabras que suenan en el viento, es en tu corazón realmente reconocer quién es el único que murió por ti. El único que se entregó en una muerte de cruz por tus pecados, por los tuyos, por los míos, por los de toda la humanidad. Muchos de nosotros hemos crecido en religiones tradicionales donde nos han dicho que si vamos a la iglesia y cumplimos y nos portamos bien, hacemos las cosas, tú sabes, más o menos bien, vamos a ir al cielo el día que nos muramos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay filosofías y doctrinas humanistas, espirituales en el mundo que dicen: tú escoges tu camino, tú escoges para dónde tú vas. Sí, es cierto, tú vas a escoger, pero no es cualquier camino. No es que todos los caminos van a Dios. Hay un solo camino a Dios. Hay un solo camino al cielo y se llama Jesús. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Hay un solo camino, hay una sola puerta a la vida eterna. Que el día que tú partas de este mundo, tu cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero tu espíritu y tu alma, que son eternos, van a ir a otro lugar. Pero como yo comencé diciendo en la prédica, tú tienes la libertad para decidir para vida o muerte. Tú decides el día que tú mueras a dónde tu espíritu va a pasar una eternidad. Irá a la eternidad con Dios en el cielo, a un lugar que ya Él tendrá preparado para ti. Vivir en la presencia del Dios que te creó, que te formó en el vientre de tu madre. Un Dios que ha puesto una visión y un sueño en tu vida, un propósito. ¿O vas tú a decidir que no? No, yo no creo en eso. Aquí está el mismo Dios extendiendo su mano con un gran regalo. Si yo estuviera aquí ahora parada con una linda caja, con una moña bien bonita, y digo: esto es el regalo que tengo para ustedes, ¿cuántos de ustedes se tirarían de cabeza para acá? Ahora mismo está el Señor con ese regalo, regalo de la vida eterna, porque es un regalo, pero tú tienes que decidir tomar ese regalo, y es Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tu único Señor y Salvador, y en esta noche tú dices: yo quiero ese regalo, yo decido tomar ese regalo, yo quiero que ahí en tu silla tú levantes tu mano bien en alto. Yo quiero orar por ti, yo quiero ayudarte a llegar a ese lugar para que tú confieses a Jesús como Señor y Salvador. Levanta tu mano bien en alto. No tengas temor, no tengas miedo. Si alguien aquí, Dios te bendiga. Si alguien aquí dice: yo he estado frecuentando la iglesia, pero yo nunca
yo nunca he hecho esa oración, a mí nunca me ha dirigido a una oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que tú levantes tu mano ahora bien en alto, sin miedo, sin temor, rápidamente, rápidamente. Dios le bendiga. Tal vez algún día tú hiciste esa oración, pero no permaneciste en Jesús. Te apartaste de Él, te separaste del camino que Él tenía para ti. Tú dices, en este día yo me quiero reconciliar con el Señor. Yo quiero darte esa oportunidad en esta noche para tú reconciliarte con Él. Yo quiero que tú también levantes tu mano bien en alto, sin temor. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano bien en alto. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.